Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie de lecciones estamos estudiando el Evangelio de Lucas y en esta lección estaremos viendo el capítulo 9, comenzando en el verso 23 al 27, donde veremos al Señor Jesús decir: niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Esta va a ser la lección que veremos en el día de hoy y como siempre hacemos, vamos a comenzar viendo parte del texto bíblico y ya luego haciendo algunos comentarios como siempre. Ahora, como pueden ver aquí, estamos comenzando en verdad en el verso 21 y esto es solamente para recordarnos dónde estuvimos en la lección pasada, donde el Señor Jesús comenzó a hablar acerca de el sufrimiento que Él iba a sufrir en Jerusalén y también su muerte, pero un punto tan importante, también su resurrección. Entonces vamos a comenzar viendo el verso 21 y el 22, que eran parte de la lección anterior, pero que nos ayudan a retomar el hilo aquí al comienzo de esta lección. Dice así la palabra de Dios: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Bueno, como digo, el Señor acaba de anunciar a sus discípulos lo que le iba a pasar, lo que le iba a suceder al llegar en Jerusalén. Esta sección en Lucas nos habla de cómo el Señor va viajando hacia Jerusalén. Y el enfoque, dice él, va a ser su sufrimiento y su muerte, pero también su resurrección. Como mencionamos la vez pasada, en la lección pasada, esto es lo que Jesús va a decir 3 veces. Esta es la primera vez que Jesús comienza a hablar de este sufrimiento y su muerte. Y lo veremos 2 más veces un poco más adelante en los capítulos que vienen. Pero aquí, en esta sección, pues Jesús lo presenta por primera vez. Y en los siguientes versos, Jesús les va a decir a sus discípulos, a quien Él está hablando aquí, que ellos también, siendo discípulos del Señor, pueden esperar este mismo tipo de tratamiento, el mismo que va a recibir Jesús en Jerusalén. Y esto sí nos lleva a los versos que comienzan en verdad esta sección o esta lección, en el verso 23, donde dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Bueno, estos versos pues ya, como digo, comienzan en verdad la sección que estamos considerando. Y el verso 23 comienza el Señor hablando de todos aquellos quienes desean ser sus discípulos. Y por eso el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Es decir, si alguien desea seguirme, si alguien desea ser mi discípulo, debe saber ciertas cosas. Debe saber que hay condiciones a ser discípulo mío, que debe haber algunos, vamos diciendo, requisitos, porque si no se dan cuenta de esto ahora, van a darse cuenta de ello más adelante. Entonces es mejor aceptar estas condiciones si realmente quieren ser mis discípulos. Y obviamente el Señor está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Aquellos que han estado con Él, siguiéndole, escuchándole, viendo sus milagros. Pero aquí el Señor, al hablar de su propio sufrimiento, quiere que sepan sus discípulos que ellos también van a sufrir este tipo de tratamiento. Y el Señor menciona 3 condiciones o 3 requisitos
que necesitan saber todos sus discípulos para poder seguir a Jesús. Número 1, él dice, hay que negarse a sí mismo. Verso 23, ¿verdad? Esto se refiere a ponerse uno mismo en segundo lugar. Lealtad a Jesús requiere poner a Jesús en primer lugar, en el lugar de prioridad en nuestras vidas. Lo confesamos a Él, nos negamos a nosotros mismos. Entonces, el negarse a sí mismo, ¿verdad?, significa que ya no somos nosotros quienes vivimos nuestras vidas solamente. Hemos tomado una decisión de seguir a Jesús y eso requiere el negarse a sí mismo. ¿Negarse en qué forma? Pues en vivir su vida como uno mismo quiere, como uno mismo desea. Nosotros, los discípulos de Jesús, hemos hecho la decisión de negarnos a nosotros mismos, que quiere decir que nos sometemos a Él. Nos sometemos a la enseñanza de Jesús, al ejemplo de Jesús. Y de esa forma nos negamos a nosotros mismos, ya que estamos resaltando el ejemplo de vida del Señor para nuestras vidas. La segunda cosa que dice el Señor Jesús es que cada discípulo debe tomar su cruz cada día. Tomar su cruz. Ahora es obvio tal vez, pero muy importante reconocer que una cruz significaba muerte. Cuando Jesús dice aquí que cada uno debe tomar su cruz, esto se refiere a vivir su vida según las palabras y ejemplo de Jesús, ¿verdad? La cruz de la que habla el Señor aquí se refiere a la vida cristiana, a la vida del discipulado. La vida de alguien quien sigue a alguien más requiere que uno tome esa cruz, ¿verdad? La cruz de Jesús. La cruz que es y incluye sufrimiento en la vida presente. Esto es también otra forma de decirlo, es estar dispuestos a obedecer la voluntad de Dios en práctica, ¿verdad? Aunque esto posiblemente, como decimos, traiga su propia dificultad y sufrimiento. Esto no se refiere a dificultades que, vamos diciendo, vienen en la vida normalmente hablando. A veces la gente dice, bueno, yo tengo una cruz que cargo y luego se refiere a alguna dificultad con la que está luchando o algún dolor que lleva. Es cierto, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tenemos ese tipo de situación en nuestras vidas, tenemos problemas y dificultades. Pero aquí la referencia del Señor acerca de la cruz es su cruz, la cruz de Jesús, es decir, el seguir a Jesús. El sufrimiento que viene a veces porque nos hemos entregado a ese tipo de vida, nos hemos entregado a ser discípulos de el Señor Jesús. Esa es la cruz a la que se refiere Jesús aquí. Y pues dice que si queremos ser discípulos, tenemos que estar dispuestos a levantar esta forma de vida, la vida cristiana, la vida que se somete a los mandamientos y a las palabras de Jesús, aun si eso incluye sufrir de vez en cuando, porque hemos decidido tomar eso en nuestras vidas. Esta es la segunda condición. La tercera, dice el Señor Jesús, es simplemente de seguirme, ¿verdad? El camino de Jesús, el camino que Jesús estaba caminando en su vida, debe ser el mismo camino que el discípulo atraviesa. Es decir, paso a paso, día tras día, seguimos a Jesús. Sus enseñanzas, una vez más, la forma de vida que Él llevó, todo lo que es enfocarse en seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esto requiere obviamente un compromiso continuo a las palabras y a las enseñanzas de Jesús. Es una decisión diaria, ¿verdad? Por eso dice, tomar la cruz cada día y seguirme. Una decisión diaria de vivir nuestras vidas terrenales siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Él es el Maestro,
nosotros sus discípulos, y por eso nosotros estamos por detrás, siguiendo a Jesús, sus palabras, enseñanzas, todo lo que aprendemos de su vida. Bueno, estas son las tres condiciones con las cuales el Señor comienza y dice, si quieren realmente ser mis discípulos, necesiten estar seguros que pueden lograr estas tres condiciones. No es fácil ser discípulo de Jesús, pero es posible, ¿verdad? Bueno, esto nos lleva al verso 24, cuando Él dice, el que quiere salvar su vida la perderá. La vida es un don y regalo de Dios, ¿verdad? Esto siempre lo afirmamos. Cada día que vivimos es una bendición de Dios. Pero la persona quien vive su propia vida, es decir, como él o ella quiere, en el fin la perderá. Entonces esto es algo que debemos entender, qué es lo que el Señor quiere decir con esto, ¿verdad? Pero también vemos en la segunda parte del verso cómo el Señor lo dice opuestamente o de la otra forma, la cual también es verdadera, ¿verdad? Cuando Él dice, todo aquel que pierda su vida por causa mía, éste la salvará. Entonces hay una doble idea aquí, podemos decir. La persona que se entrega a servir a Jesús y obedecer sus palabras en esta vida presente y terrenal, también tendrá vida en la vida venidera, es decir, la vida espiritual. Seguir a Jesús en esta vida asegura que salvaremos a nuestras vidas espirituales después de la muerte. Mientras que la persona quien desea tener su vida aquí en estos días, vivir como él o ella quiere, en fin, pierde lo que es tener vida espiritual, ¿verdad? Entonces las dos son verdaderas y es importante que nosotros como discípulos entendamos eso, ¿verdad? Bueno, nos lleva esto al verso 25, cuando el Señor dice, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Ahora Jesús presenta pues la misma verdad que ha estado mencionando desde otro punto de vista. Jesús dice, vamos a pretender que una persona gana todo lo que hay posible ganar en esta vida presente, lo que el Señor describe como todo el mundo, si uno ganare todo el mundo, pero pierde la vida venidera. ¿De qué sirve esto? ¿Verdad? Otra vez es el enfoque sobre la persona quien vive su vida totalmente para agradecerse a sí mismo, para agradarse a sí mismo, mejor dicho. La persona quien vive la vida para satisfacer todos sus deseos, ¿verdad? Todas las cosas que quiere en esta vida. Vamos a pretender que somos esa persona, dice Jesús. Y ganamos todo el mundo. Somos ricos y tenemos todo lo que queremos y vivimos como deseamos, ¿verdad? Pero si eso solo nos lleva a perder la vida eterna, si nos destruimos, dice Jesús, de esa manera, y nos perdemos, ¿de qué sirve eso? ¿Verdad? Esto significa que hay más que solamente esta vida terrenal presente. No es solamente esta vida física la que vamos a vivir. Y Jesús dice, bien, si tienen todo lo que quieren en esta vida, pero si eso significa que perderán la vida venidera, no en verdad es una buena vida esa la que tenemos aquí. Entonces, Jesús dice, hay que pensar en lo que viene después, no solamente enfocarnos en la vida presente terrenal. Bueno, esto nos lleva al verso 26, donde el Señor va a añadir un poco más a esta idea. Dice el verso 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, en la gloria del Padre y de los santos ángeles.
Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Muy bien, entonces el verso 26, siguiendo la misma forma de pensar de los versos anteriores, debemos ver que este verso presenta la idea de avergonzarse de las palabras de Jesús y de Jesús mismo. Comenzó hablando de los que desean seguir a Jesús. Pero aquí él considera, bueno, ¿qué de la persona que se avergüenza de Jesús? ¿Qué de la persona que rechaza a Jesús y sus palabras en esta vida presente? Claro, es lo opuesto a lo que acaba de mencionar, es lo opuesto a lo que Jesús quiere. Jesús quiere que seamos sus discípulos, ¿verdad? Pero si alguien decide rechazar o avergonzarse de Jesús, entonces eso significa algo también. El discípulo acepta a Jesús, se somete a su Señor para observar sus palabras en su vida, pero la persona mencionada aquí, quien rechaza a Jesús, también será, dice el Señor, rechazado por él mismo en el día postrero, cuando el Señor venga por segunda vez en gloria. Si me aceptan aquí, yo los voy a confesar ante mi Padre, dice el Señor. Pero si me rechazan en esta vida, entonces también eso va a tener una respuesta en el día final para la vida eterna, ¿verdad? Jesús también dice aquí, si ponemos atención, que la gloria de la que Él habla es la gloria del Padre, del Señor mismo y de los santos ángeles. Ahora, esta verdad resalta que la gloria que vendrá después del sufrimiento, esto será en el día de la resurrección. Esto será en el día postrero, el día final, cuando Jesús venga en gloria. La gloria del Padre, claro, la gloria de sí mismo y de los ángeles, ¿verdad? Entonces Jesús está hablando de su sufrimiento venidero en Jerusalén, pero también la gloria que vendrá ya después. Y esa gloria comienza a verse en su resurrección, ¿verdad? Y de alguna forma se comienza a ver también en el texto que sigue después de esto, la transfiguración, donde veremos la gloria de Jesús. Entonces es claro, el Señor está resaltando la verdad de que sí, viene sufrimiento, viene dificultad, pero después de esas cosas viene gloria. La gloria sigue el sufrimiento. Y es lo mismo con nosotros también, ¿verdad? La persona quien decide seguir a Jesús en esta vida terrenal podrá ser que sufrirá al servir al Señor. La vida cristiana, ya como hemos dicho, no es fácil necesariamente, es difícil. Y sí, hay sacrificio al seguir al Señor Jesús. Pero el cristiano, cada uno de nosotros, nos gozamos en la realidad que todo terminará en gloria. El cristiano participará en esa misma gloria de Jesús, del Padre y de los ángeles. Esta es nuestra esperanza. Entonces, esperamos en algo que sigue ya después de esta vida, que no tiene que ver con esta vida terrenal, sino la vida espiritual, la vida eterna. Bueno, el verso 27, el Señor añade una idea a esto cuando dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Muy interesantemente, esta parte, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Bueno, probablemente esto se refiere al día de Pentecostés, mencionado en Hechos capítulo 2. En ese evento, si recordamos, el apóstol Pedro predicó su sermón y luego vino el Espíritu Santo en poder. Este fue el día en que nació la iglesia al ser bautizados más de 3,000 personas. Este fue el momento cuando llegó el reino de Dios en poder y, como vemos, mucha gente de la que estaba presente cuando Jesús estaba hablando estas palabras
también iba a estar presente o iba a estar viva para ver y presenciar la venida del reino de Dios. Entonces, la proximidad de la gloria del reino estaba cercana cuando Jesús habló estas palabras en este texto. La gente presente, ¿verdad?, podrían ver al reino llegar en poder y, podemos decir, gloria hasta cierto punto. El comienzo de la última etapa de la historia humana comenzó en ese día, ¿verdad?, el día de Pentecostés, ya que dio inicio al reino de Dios en la tierra. Entonces, las personas quienes aceptan ser discípulos de Jesús pueden tener la confianza y la certeza, podemos decir, de todo lo que Jesús ha dicho y ha hablado, porque muchos de los que estuvieron allí verían la llegada del reino de Dios en el día de Pentecostés. Y tal como Dios traería ese evento, también traerá el evento final de gloria, la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Si vida ciertamente queremos nosotros los discípulos, los miembros de la iglesia, el reino de Dios en esta vida, entonces ciertamente también participaremos en la gloria venidera en el día final. Esta, claro, es nuestra esperanza en Dios. Y ese es el punto del Señor Jesús, pues. Él está afirmando una vez más que el cristiano sí, en esta vida presente, puede ser que sufrirá en seguir a Jesús, en ser discípulo del Señor Jesús. Jesús él mismo va a sufrir, ¿verdad? Nosotros necesitamos saber y recordar y entender que seguir al Señor probablemente significa también sufrir. Pero hay algo más allá, ¿verdad? Y eso es a lo que Jesús se refiere aquí. Hay algo más que nos espera, algo glorioso. Entonces no duden de lo que tal vez sufrirán en esta vida. No duden de qué les va a pasar, porque esperamos algo, en fin, mucho más glorioso en el futuro. Esperamos estar presentes en el reino de Dios de una forma gloriosa al fin de todas las edades. Entonces, sí, nos enfocamos en esta vida y nos hemos entregado a seguir al Señor. Pero también esperamos algo mucho más glorioso cuando el Señor venga por segunda vez en la gloria del Padre y de los santos ángeles, su propia gloria. Y en ese día será también nuestro triunfo. Así que ese es el ánimo que salen de estos versos para nosotros hoy en día. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Que tenemos esa misma esperanza, la esperanza de gloria después de esta vida. Eso debe mantenernos firmes y debe mantenernos fuertes para poder pasar por el sufrimiento que tal vez esta vida traiga en nuestras vidas. Bueno, vamos a dejar nuestro estudio aquí. Espero que estas palabras nos animen, como siempre. Y pues, Dios mediante, nos veremos en el siguiente video para la siguiente lección de las palabras del Señor aquí en el Evangelio de Lucas. Hasta entonces, espero que todos estén muy bien, hermanos. Reciban un gran saludo y, como decimos siempre, gracia y paz.